Muchísimas gracias por su atención, maestros. Hoy les decía, vamos a trabajar un poquito ejercicios de análisis. Lo primero que les quiero comentar es que todos ustedes tienen que practicar la argumentación, la redacción. Para ello, los invito a todos ustedes a que abran, por favor, un texto en Word, preferentemente, para que vayan haciendo lo que voy realizando yo también aquí en la pantalla. Miren, primer paso, todos estos textos que ustedes ven aquí son textos que yo he bajado de internet, ¿sí? De algunos grupos de WhatsApp, de grupos de Facebook, en donde hay algunos maestros que están empezando a explicar sus textos argumentativos. Miren, de entrada decirles, no se confundan, no confundir caracteres con palabras, ¿sale? Las palabras pueden ser de 7, 10 caracteres, es decir, un carácter es cada letra. Una letra o un espacio, estamos hablando que es un carácter ya, ¿sí? Por ejemplo, una tilde, ¿sí? Un dos puntos ya sería un carácter. Entonces, en este texto que ustedes están mirando en la pantalla hay 657 palabras. De entrada dirán, oye, profesor, pues entonces es demasiado lo que vamos a escribir en la argumentación. No, maestros, son caracteres, no palabras, ¿sí? Dice en la guía de 720 caracteres mínimo y pues vamos a medir los caracteres. Miren, por ejemplo, aquí en el título dice texto de análisis. Yo me voy en Word, en la parte superior, en donde dice revisar. Miren, voy a mover esto que me está estorbando. Dice revisar y luego me voy a ir aquí donde dice ortografía y gramática al lado derecho, aparecen unos numeritos. Ahí me dice palabras 3. Es textos para análisis. Ahí son 3 palabras. Caracteres sin espacios 19 y caracteres con espacios 21. Nosotros nos van a revisar los caracteres sin espacios, ¿sí? Porque es lo que estamos escribiendo. Es decir, aquí son 19, nosotros vamos a hacer 720 mínimo, máximo. Vamos a seleccionar nuevamente un texto, todo ese primer párrafo, y vamos a hacer el mismo procedimiento. Apachurro aquí, dice caracteres 645, es decir, que todavía no podemos poner eso. Mínimo son 720. Entonces vamos a seleccionar un poquito más. De aquí, más o menos estamos hablando de 2 párrafos, es lo que tienen que redactar en cada reactivo. Nos dicen que van a ser 15 reactivos aproximadamente, entonces ustedes aproximadamente van a redactar 2 párrafos, dependiendo de qué tan grandes sean. Por ejemplo, este de aquí, el primer párrafo son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas, ¿sí? Obviamente aquí no sin formato. Ustedes van a escribir ahí, ya no importa que el tipo de letra, que el formato, que si está centrado. Ustedes capturen la información como se las da el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento ya seleccioné 2 párrafos. Me voy a ir a donde dice, recuerden donde dice revisar, luego ortografía y gramática, a un ladito está un numerito. Y ahí dice, caracteres sin espacios, 1212. Es decir, esto es algo pertinente que podamos escribir. Mínimo, estamos hablando de un párrafo de 7 renglones, ¿sí? Aproximadamente, y un máximo de 3 párrafos, aproximadamente de 6 renglones cada uno. En este caso, estamos diciendo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aproximadamente 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 renglones, que con 20 renglones aproximadamente ya sería el máximo de caracteres que te va a permitir la plataforma escribir. Ahora, hagamos un ejercicio dependiendo de la habilidad de cada uno de nosotros. Miren, por ejemplo, vamos a escribir, hola, me llamo, ¿sí? Vamos a escribir algo aquí. Ahí va. Hola, me llamo Javier, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio cada uno, por favor, maestros. Si están conectados en su computadora, pues ya directamente abran un archivo de Word. Sí, si están en el celular, pues acérquense a la computadora preferentemente porque acuérdense que tienen que practicar en condiciones similares a la realidad. Preferentemente hay que estar trabajando las videoconferencias en la computadora, el texto en la computadora, estudiando en la computadora para que se les haga un hábito, maestros. ¿Sale? Por ejemplo, en este momento, si yo escribo, hola, me llamo Javier, estamos hablando de 4
Palabras. ¿Cuántos caracteres? Pues selecciono, me voy acá y me dice, ¿sí? Que son 17 caracteres sin espacios. Obviamente, vamos a hacer una regla de 3. Vamos a medir cuánto tiempo nos tardamos en escribir un renglón y vamos a multiplicarlo por el tiempo que tenemos disponible, ¿sí? Nada más para valorar, que me estén atendiendo, por favor. Aquí está muy bien, maestra Ana. Dice 12 renglones y medio. Así es, 720 que marca el simulador. Correcto, muy bien, maestra. 2 renglones. En este caso yo estoy hablando de que son renglones en letra Calibri 12. Lo voy a convertir a Arial, también 12, o Times Roman. Finalmente nosotros no nos importa el formato, es el que nos dé la plataforma, ¿sale? Por ejemplo, nada de que sea doble espacio, que sea espacio y medio, como salga en la plataforma, eso no importa, ¿eh? El Lusicam, ellos van a trasladar esos caracteres a un instrumento donde va a haber evaluadores, personas que van a leer y obviamente van a hacer el análisis. Ahorita yo les voy a hacer un ejemplo de cómo se analiza, ¿sí? En base en mi experiencia, con base en mi experiencia, así es. Por ahí les comentaba que tuve la oportunidad de ser evaluador. Les trata de que lo hagamos en las condiciones más parecidas para que cada quien mida el tiempo que tarda en realizar un texto, ¿sí? Recuerden que la función dictado no va a estar disponible, entonces tenemos que practicar escribiendo. Lista, lista, maestra Mari, muy bien. Entonces, miren, acá en mi celular, voy a tomar el cronómetro, el reloj, para contar un tiempo y después marcarlo a regla de 3. A ver cuánto tiempo nos tardamos aproximadamente, ¿sale? Entonces, nuevamente vamos a redactar un renglón nada más, maestros. ¿Sí? X, lo que quieran. Ahorita escriban lo que sea. Algo facilísimo de su vida, de sus datos. Vamos a ver cuánto nos tardamos. Empezamos. Voy a empezar acá el cronómetro. Ahí está. Y digo, hola, me llamo Javier y soy docente de telesecundaria. Y me gustaría que me apoyaran en mi canal de YouTube. ¿Sale? Hasta ahí, maestros. 25 segundos me tardé en esto. Vamos a ver cuántas palabras, cuántos caracteres son. 25 segundos y vamos a hacerlo por regla de 3. Entonces selecciono. Recuerden irse a donde dice revisar. Se van a ortografía y gramática, un ladito donde está el número. Y dice que son 85 caracteres sin espacios. Entonces vamos a hacer regla de 3. Si yo realicé 85 caracteres en 25 segundos, entonces, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en escribir 720 caracteres? Aproximadamente 9 veces más, maestros, ¿verdad? 72, 72. Si yo hubiera escrito 72, entonces tendría que escribir 10 veces más. Si me tardé aproximadamente 72, yo los haría ¿sí? En 20 segundos, ¿sale? 72 en 20 segundos, entonces 720 me tardo 200 segundos, ¿correcto, maestros? 200 segundos, ¿cuántos minutos son? Pónganmelo por favor ahí en los comentarios, aproximadamente. 200 segundos, ¿cuántos minutos son? A ver, 60 segundos, un minuto. Entonces serían 3 minutos y medio, aproximadamente 4 minutos me tardé, ¿sí? Me tardaría yo en escribir 720 caracteres. 4 minutos. Eso lo hice si ya sé lo que estoy pensando, si ya tengo la idea clara. Obviamente, a la hora de redactar, nos vamos a tardar un poquito más, a menos que seas un maestro muy hábil y ya tengas mucha claridad de lo que vas a escribir. Entonces, estamos hablando que si yo me tardo en este momento 3 minutos en escribir 720 caracteres, pero eso sería si yo ya tengo la idea muy clara. Entonces, quiere decir que yo mi examen lo tardaría aproximadamente en 45 minutos, yo ya terminaría, si me fuera de corrido. Pero eso sería escribiendo el mínimo. Así es, así que nos vamos a tardar más. Así es, maestro HP 875. Claro que nos vamos a tardar más, ya que vamos a reflexionar. Obviamente, si el maestro domina el tema y la pregunta se le hace sencilla,
pues prácticamente se va a tardar menos. Así dice, si llegan a hacer 15 preguntas, disponemos de 10 minutos por pregunta. ¿Es correcto? Máximo. Tiene la razón, maestro, regla de 3. 15 preguntas, nos tocan 10 minutos para cada una. En una hora podemos hacer 6, ¿verdad? Máximo. Vamos a imaginar que sean 5 por hora, y ya en 3 horas podemos hacer las 15. Entonces, maestros, 12 minutos máximo sería lo que podemos tardar en hacerlo. Así es, dice, exacto, si no está uno claro en las ideas, es más tiempo, exacto, maestros. Por eso yo les comento que lo ideal es que solamente lleguen a 720 caracteres, un poquito más, 722, para que cumplan el requisito, pero que sea realmente algo reflexivo, ¿sí? Algo que ustedes ya lo habían realizado antes. Así es, gracias, maestro Alejandro, muchísimas gracias. Dice, aparte el tiempo de revisión, exacto. Entonces, es decir, que debemos de escribir aproximadamente los 720 caracteres en un máximo de unos 6 minutos para que nos quede tiempo para revisar la redacción, la ortografía, ¿sí? Es fundamental. Excelente, maestro Alejandro. Entonces lo sigo leyendo, maestros, aquí en el chat. Y ahora sí, esto fue parte de la forma. Vámonos a ir a la parte más importante, que es el fondo, ¿sí? Vamos a cerrar. Si tienen alguna pregunta, maestros, aquí en el chat, por favor, pueden preguntar, ¿eh? Igual si yo no alcanzo a verlo y otro maestro quiere responderle, con todo gusto puede responder. Entonces, esto no tiene sentido, voy a eliminar, ¿sí? Ahora me voy a ir aquí a un texto ya de análisis que hizo un maestro que bajé de las redes sociales. Este maestro, voy a seleccionar las palabras clave de que está hablando, ¿sí? Voy a seleccionar con amarillo. Está hablando de la intervención docente, sustantivo. Nos dice que la intervención docente es guía. Sí, pero ¿guía de qué? Guía de logro. Aquí dice guía de logro. ¿De logro de qué? De logro de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos. Es correcto. Recordemos que al momento de ir redactando tenemos que hablar todo el tiempo de los estudiantes. Es decir, ellos son el centro de nuestra inspiración, lo que tenemos que hablar. Por lo tanto, dice aquí, el docente es el que tiene la capacidad, habilidad y destreza desde un inicio en implementar un diagnóstico. Así es. Pero recuerden que hasta el momento se está centrando en lo que hace el docente. Nosotros debemos de centrarnos en lo que hacen los alumnos y nosotros explicar por qué lo hicieron así. Por ejemplo, aquí dice, la intervención docente es generadora de aprendizajes. Aquí está. ¿Generadora de aprendizajes de quién? Pues de los alumnos. Parece tonto, pero es importante escribirlo, maestros, aquí. Aprendizajes de los alumnos. ¿Sí? Ya que eso permitirá a la persona que está revisando, que está evaluando, que diga, este docente está centrado en sus alumnos, lo que ellos hacen. Así es, vamos a revisar acá el chat, y así es, enfocarnos en el contenido y revisar la ortografía hasta el final. Excelente, maestra Patti, muy bien contestado. La ortografía la dejamos al final, miren, si ustedes se fijaron, cuando yo escribí hace rato mi texto, al final corregí un error que tuve. No vayan a, mire, les voy a dar un ejemplo de lo que no deben hacer y luego uno de lo que sí deben hacer. Observen, lo que no deben hacer. Muy bien, maestros. Eso que acabo de hacer, no lo hagan, ¿sí? ¿Qué errores cometí? Cometí un error de ortografía y me detuve a revisarlo. Luego me quedé pensando, ¿sí? Luego ya divagué porque estoy escribiendo cosas que no tienen nada que ver. Así es, muy bien. Maestra Ana dice 6 minutos por 20 preguntas, suponiendo que si lo hacemos por hora, en 20 minutos ya terminamos y tenemos 2 horas para resolverlo. Ok, bueno, en este momento, sí, dice la maestra, 20 preguntas, ¿sí? Por hora con 20 minutos y ya terminamos, así es. Pero recuerden que el tiempo se debe de usar al máximo, hay que aprovecharlo. Si son ustedes unos docentes destacados, mire, yo conozco, tengo un amigo, precisamente,
Es un amigo que es muy buen lector. Él te puede leer muchísimas palabras por minuto y con una comprensión bárbara, pero la mayoría no somos docentes como este amigo que yo tengo. Yo no le llego ni a los talones. Entonces, si no tenemos esa habilidad de redacción y de comprensión de textos así fundamental como de superdotados, pues mejor tomémonos el tiempo necesario, maestros. ¿Sale? Recuerden que no porque termines temprano te van a poner más puntaje. Nada, nada que ver, ¿eh? ¿Sale? Entonces, más vale, les digo, por ejemplo, aquí el maestro hace una suposición, ¿sí? Una suposición, ¿sí? Dice, la intervención docente en estos tiempos es de guía y fundamental. Es una suposición porque no tiene ningún teórico que lo respalda. Sí, él no sé cuál sea su fuente. Él dice, en estos tiempos. Sí, pero ¿cuáles tiempos? Se supone que los tiempos del 2021, pero recuerden que los tiempos es variable, no es lo mismo lo que piensa un maestro que otro. Y dice, enseñanza, aprendizaje de los alumnos. Bueno, el docente es el que tiene la capacidad. Bueno, es el que se supone en teoría que tiene la capacidad y la habilidad, por eso es docente. Y debe tener la destreza, pero desafortunadamente a veces los alumnos, algunos de ellos, tienen más habilidades, sobre todo las digitales, ¿verdad? Pueden escribir más rápido en el celular con los deditos, pero muchos de ellos pues no saben trabajar en una computadora. Entonces, la persona que va a evaluar probablemente vaya haciendo notas, vaya subrayando y va a ir haciendo lo que ustedes, revisando con base en una rúbrica lo que ustedes escribieron. Ahora vamos a hacer un ejercicio de lo que sí podemos hacer. Así es, a ver, dice aquí, no se puede uno saltar una pregunta difícil. A ver, maestro, no nos confundamos, ahorita estamos hablando de la etapa 2, ¿sí? Esto sí lo habíamos ya comentado, las preguntas difíciles no se pueden saltar, ¿eh? En ningún momento, ¿sí? O sea, tú tienes que ver la pregunta, contestarla y avanzas. No se puede regresar, es correcto. Sale, hay que redactarla, nada de que vamos para atrás. Entonces, miren, está este texto de un docente, voy a quitarle el color. Entonces vamos, la persona que va a ir evaluando va a ir subrayando y va a ir diciendo donde aquí el maestro, recuerden las palabras clave que tienen que hacer. Primero hay que describir, luego hay que explicar, ¿sí? Luego hay que argumentar y al último, reflexionar. Fíjense bien, son 4 niveles de desempeño. Si yo solamente describo, por ejemplo, si me dice la pregunta, aquí voy a hacer la pregunta. ¿Qué es? Perdón, aquí me regresé. ¿Qué es la intervención docente? Por ahí está un ejemplo, ¿no? ¿Qué es la intervención docente? Supongamos que esa fuera su pregunta de examen. Obviamente no va a ser así de fácil, ¿verdad? Tiene que haber por lo menos 2 variables. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo aplicas en el aula? Entonces, si la pregunta es, ¿qué es la intervención docente? Entonces el docente dice su respuesta. La intervención docente en estos tiempos es de guía y fundamental para lograr el desarrollo, proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. ¿Ven? Ya lo complementé. El docente es el que tiene la capacidad, habilidad, destreza para desde un inicio implementar un diagnóstico y un plan de trabajo. Hasta ahorita, maestros, la verdad, a mí no me gusta lo que está escribiendo este maestro. ¿Por qué? Porque no se está, solamente me está describiendo, ¿sí? Me dice que es la intervención valiosa, tiene que no solamente describir, sino tiene que explicar, argumentar y reflexionar. Entonces, como sugerencia, describan solamente 3 renglones como máximo, expliquen otros 3 renglones, vamos a decirle, le voy a poner que esto de aquí sea la descripción. Los siguientes 3 renglones, aproximadamente que sea la explicación. Y los siguientes 3 renglones, ¿sí? Que sean la argumentación. Y así nos quedarán otros 3 renglones aproximadamente, vamos a considerar que también estos sean, ¿sí? Para dar nuestra reflexión final, que esto fuera la reflexión, ¿sí? Lo voy a poner de cambio de color, ahí le va. Voy a poner, este es el reactivo. Reactivo
o ítem, ¿sí? También lo puedo llamar indicador. Entonces, vean más o menos 3 renglones para que describan, otros 3 renglones para que expliquen, otros 3 renglones para que argumenten y otros 2 o 3 para que muestren su reflexión, que hagan una conclusión de la pregunta, cómo les sirvió a ustedes o que digan, tengo esta área de oportunidad, o sea, algo que no está en ningún libro, maestros. La primera parte, ustedes contestan lo que saben de la pregunta, descríbenlo. Luego le explican qué tiene que ver eso con su práctica docente o con su práctica directiva o con su contexto. Luego después argumentan, dicen, lo que dije aquí en el primer párrafo, en el renglón 2 con 3, es por esto, ¿sí? Porque yo sé que el artículo tercero dice que se fundamentará que los niños van al centro y que se debe respetar su derecho a una educación de excelencia. Entonces, allí tú estás ya argumentando por qué haces eso. Porque un docente que está reflexionando su práctica y siempre piensa que los alumnos pueden desarrollar habilidades, entonces ahí estamos hablando del principio de la excelencia. Dice, ¿cuánto argumentamos es donde se cita? Bien, recuerden maestros que no son citas textuales, ya que no podemos copiar y pegar. Son simplemente referencias. Vamos a citar, como dice el artículo tercero, como dice el principio pedagógico número tal, como dice tal texto, el texto de las escuelas efectivas, como dice el acuerdo, por ejemplo, el acuerdo 16 de junio del 21, que es el que se emiten las recomendaciones para que ningún alumno repruebe, sino que para que se les dé más oportunidad de regularizarse durante el siguiente primer periodo de evaluación del siguiente ciclo escolar. Entonces ahí eso sería una manera de citar, de acuerdo a lo que ustedes leyeron. ¿Sale? Dice, reflexionar sería la conclusión del escrito. Exactamente, maestro Ernesto. La reflexión es la conclusión de lo que usted está llegando, de lo que dijo ya anteriormente. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un ejercicio de ello, es correcto. Pueden aquí anotar qué tienen que hacer. Tienen que describir, explicar lo que describieron, argumentarlo hacemos referencia, ¿no? Como dice tal texto, como dice tal autor, o como lo marca el principio pedagógico, como dice el texto de la doctora Silvia Schesmel, que es, sí, al cabo es que no es textual, solamente es mencionar, ¿sí? De dónde nosotros estamos mencionando esa situación o por qué sí lo consideramos como algo educativo, como algo válido. ¿Sale? Bien, maestros, los invito yo me imagino que todos están haciendo su texto argumentativo. Miren, me voy a ir acá adelante a un texto durante sí más argumentativo. Miren, todo esto es descriptivo, yo ya lo leí. Durante la fase intensiva, la participación del profesorado, se retoma el programa. O sea, todo eso es pura descripción de lo que se hace, pero nos debe decir lo que él hace, lo que el docente aplica. Esta primera parte para mí sería un argumento fase 1 nada más, pura descripción. Por ejemplo, miren, aquí para que sea argumentativo, como dice reflexivo, dice, el PEMSE en la escuela que trabajo es o sea, que explique ahí de qué se trata su PEMSE. Esto, nuestra estrategia es, ¿sí? Y ahí describa su estrategia. Esto lo hacemos porque va a contribuir a la mejora de la calidad, sí, pero eso está muy general. Mejor digan en la excelencia de la escuela, ¿sí? Y va a resolver, dice aquí, problemática presente, sí, pero no me dice cuál es. O sea, que me diga cuál problemática va a resolver. Luego dice aquí, incluyendo padres de familia. Ah, exactamente, está bien. Esa sería una, una descripción, pero que me diga qué van a hacer los padres de familia. Por ejemplo, que diga, voy a incluir en esta situación a los padres de familia y el padre de familia va a hacer esto en concreto. Por ejemplo, cada mañana el padre de familia me va a decir, ¿sí? Si su hijo lleva las tareas. Es una acción concreta de supervisión del padre de las tareas. O sea, en concreto, acciones, dice aquí. Y si no me acuerdo exactamente cuál bibliografía lo leí y no anoto la cita, no, maestro, no será incorrecto. Lo que pasa es que no le están pidiendo que sepamos todo de memoria, pero que sí que tengamos idea. O sea, no podemos decir exactamente,
Por ejemplo, si yo les digo, de acuerdo, para mí esto es educativo porque es inclusivo. Yo no puedo recitar al autor que habla de inclusividad, pero sí puedo describir las características de una escuela inclusiva y puedo a lo mejor citar el texto donde lo leí. Decir, como dice el Manual de Organización de Telesecundarias del Estado de Jalisco, que los docentes somos los responsables, por eso yo hago esto. O sea, nada más como hacer referencia. Realmente lo importante es lo que nosotros aplicamos en nuestro contexto. Es para que vean el que esté evaluando, el evaluador, que vea que sí leímos los textos, que vea que sí reflexionamos. Se puede escribir, etcétera. De preferencia, no, maestros, etcétera, no, porque nos deja la imaginación, ¿sí? Dice, ¿por qué no revisamos algunos textos realizados con la pregunta que dejó de tarea? Solo un maestro, o si alguien se anima, pues que me lo mande aquí al grupo de WhatsApp y lo proyectamos, o que la misma persona lo puede proyectar, si gustan, ¿sí? Obviamente, el problema es que el tiempo es muy limitado, maestro. Yo estoy dando algunas recomendaciones generales, por ejemplo, del texto que yo ya tengo aquí. Miren, por ejemplo, aquí dice, los problemas que detectamos fueron la poca participación. Excelente, aquí está describiendo. Dice, en mi PEMSE detectamos problemáticas como poca participación del padre de familia. Por ese motivo, realizamos talleres. Exactamente, aquí hay una causa-consecuencia. Y luego debe decir, pero ¿cómo nos fue? O sea, que describa, en esa plática de convivencia hicimos esto. La plática de motivación consideramos este factor o invitamos a tal expositor. Y esto, al final observamos que los padres de familia se concientizaron. ¿Y cómo lo medimos? Porque les hicimos dos preguntas, al final abiertas. O les dijimos que participaran o que a lo mejor escribieran un texto ahí de 2 renglones dando sus conclusiones. Y observé que los padres de familia sonreían, o sea que fueron satisfechos y la próxima reunión tuvimos un aumento del 30% de padres de familia que asistieron al evento, al nuevo evento. Dice, argumentar las referencias sin citar. Así es, maestra Nora. Lo que pasa es que o sea, sí citamos, pero no de manera literal. O sea, nosotros no somos computadoras para saber exactamente. Reflexionar sería la conclusión, ya lo decía la maestra Nora hace rato. ¿Sale? Entonces, que se dieron pláticas de motivación, excelente, pero descríbame cómo fueron. Primero llegamos y les dijimos este tema. Observamos que los padres de familia empezaron a llorar y de pronto un padre de familia me dijo, maestro, yo llegando a la casa voy a abrazar a mi hijo. Y yo le dije, lo felicito, padre de familia, ya que usted sí se está dando cuenta de sus áreas de oportunidad. Qué bueno y ojalá que esto le sirva para que lo comparta con sus demás familiares. Y por lo tanto, yo me sentí motivado a seguir continuando con las pláticas. Ahí ya estoy siendo reflexivo. Estoy diciendo lo que sentí y lo que pienso hacer. Y a partir de esto voy a realizar más pláticas con padres de familia, de escuelas de padres. Y los voy a invitar a que vean tal video de YouTube y después voy a mandar preguntas para que me digan qué les pareció. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender más o menos, maestros? La próxima semana, háganme ese favor. Gracias, maestro. Ya dice que ya me lo mandó el WhatsApp. La próxima semana, mándenme por WhatsApp mensaje privado, se lo reviso y si ustedes lo autorizan, la siguiente jueves lo podemos proyectar aquí en la clase, viendo como ejemplos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Sí? La pregunta es, maestros, que manden un texto reflexivo, ¿sí? ¿Sí? Pero espero que sea sustancioso, que les sirva en sus clases, ¿sí? Ahí vamos a verlos para poderlos mirar a todos los maestros participantes. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Ya está, miren, aquí está. ¿Cómo le hace para que sus clases, sea la pregunta que les dije ayer, para que sus clases sean retadoras, interesantes, donde los alumnos son protagonistas de su aprendizaje? Entonces, ya no vamos a alcanzar ahorita, maestro, pero mi compromiso es que lo leo y si mañana le doy una retroalimentación. Si otros maestros me lo quieren enviar, con todo gusto también. La pregunta es, ¿cómo le hacen, maestros, para que sus clases sean retadoras, interesantes, donde los alumnos sean protagonistas de su aprendizaje? ¿Sí? Gracias, maestro. Gracias a usted, maestro.